Llevo 9 años en la brigada de homicidios y he visto todo tipo de mujeres despiadadas. He conocido a una que mató a su propia madre y luego le soltó a los vecinos que estaba encurtiendo col para tapar el olor del cadáver. He visto a otra capaz de tirar a un recién nacido a un contenedor. Casi todas tenían motivos que, de algún modo, podían despertar compasión. Pero la mujer de esta vez me dio auténtico miedo. Vivía actuando, con cualquiera, no decía una sola verdad. Aunque la prueba le explotara en la cara, improvisaba otra historia al instante. Ella me hizo entender que una mujer no siempre es la víctima. El día 10 del mes 0 de 2018, la Unidad Central de Ciberdelincuencia nos pasó una pista, casi como un aviso de asesinato. Una cuenta de Cucu con el apodo Vida Imparable había comprado por internet 2 sustancias extremadamente tóxicas. Una podía provocar cáncer crónico, la otra, con apenas 0,2 gramos, mataba en el acto. La unidad concluyó que el comprador tenía muchas probabilidades de envenenar a alguien cercano. La brigada de homicidios quedó contra las cuerdas. Los 2 paquetes ya se habían entregado en casa del comprador. Pero con un crimen aún sin cometer, ¿cómo íbamos a detener a nadie? El jefe estaba tan alterado que no dejaba de dar vueltas. Temía que el sospechoso se pasara con la dosis. Con un exceso mínimo, algo del tamaño de una uña bastaba para provocar hemorragias internas y matar. ¿Íbamos a esperar a que apareciera un cadáver para interrogar? La posibilidad de un envenenamiento mortal en cualquier momento tensaba al equipo como una cuerda a punto de romperse. El 11 de abril recibimos otra pista. El dueño de la cuenta, Martín, estaba metido en un triángulo amoroso, por un lado, su esposa de 7 años, por el otro, su amante, Lucía, 18 años menor. Y la cuenta con la que se había pagado el veneno era, precisamente, la de Lucía. En la reunión, todo el equipo lo tuvo claro, el típico caso de la otra queriendo ocupar el lugar de la oficial. La pareja estaba conspirando para envenenar a la esposa. Esa noche, el jefe no dijo ni una palabra. Nadie se atrevió a marcharse. Caminaba de un lado a otro por la oficina, el gesto sombrío, la cabeza rapada enrojecida por la tensión, los ojos muy abiertos, las cejas hundidas. Su miedo tenía un motivo. 9 años atrás, un caso parecido nos dejó en ridículo. Entonces, la unidad de ciberseguridad también nos avisó de un padre y un hijo que buscaban en Internet cómo matar sin ser descubiertos y consumían montones de vídeos pornográficos violentos extranjeros, incluso ejecuciones con decapitaciones. Tras la detención, no confesaron, dijeron que era por curiosidad, que buscaban excitación. Al final hubo que dejarlos en libertad bajo fianza. En cuanto salieron, secuestraron al anciano vecino, lo llevaron a las afueras y lo mataron a golpes con un ladrillo. Fue tan brutal que la policía local recordó que, medio año antes, el perro de esa familia había muerto exactamente igual. Cuando los interrogaron de nuevo, dijeron que mataron al viejo porque sospechaban que él había matado a su perro, y, encima, los había denunciado. Si citábamos al sospechoso de inmediato, podíamos encender el conflicto y repetir la tragedia de aquel año. Pero si investigábamos desde fuera, esos 2 paquetes de veneno serían una bomba con cuenta atrás, lista para estallar en cualquier momento. No sé cuánto tiempo pasó hasta que el jefe salió del despacho con las esposas en la mano. «Vamos», lo dijo en voz baja. «A las 8 de esta noche, iremos a casa de Martín». Martín llevaba una gorra de béisbol, el prototipo de hombre de mediana edad. Estaba bebiendo con varios tipos en el salón. En las 2 habitaciones había 2 mesas de mahjong, el suelo, lleno de colillas y basura, como una fiesta china de manual. Martín dejó las llaves con calma y se subió al coche patrulla para ir al centro de detención, donde lo esperaba el interrogador experto, Iván. Al principio fue complicado. Los 2 lados íbamos con rodeos. Poco después, Iván le preguntó de frente si últimamente tenía problemas con alguien y qué pensaba de su esposa. Contra todo pronóstico, Martín se mostró aterrorizado. Dijo que alguien quería matarlo e incluso describió con detalle a los sospechosos que se imaginaba. No parecía un investigado, parecía alguien que venía a denunciar. Martín acusó a su exesposa de ser peligrosa. Dijo que tras el divorcio, fingía ser dócil, pero por detrás le pedía a su hermano que buscara a alguien para hacerle daño.
Ahí supimos que se había divorciado por Lucía y que, encima, se había ido con las manos vacías. Pero esa acusación solo lo hizo parecer más culpable. ¿No era admitir un conflicto con la ex y comprar veneno para adelantarse? Iván siguió el hilo para hacerlo hablar. Eres un hombre. ¿Por qué no te proteges tú? Necesito que me proteja la policía, gritó Martín. Martín tenía 45 años. Había trabajado como médico en un pueblo llamado Zongwan. En los últimos 2 años dejó el empleo para emprender. Le pidió dinero a su padre y abrió a las afueras un lavadero automático de coches, y le iba bien. También cerró su matrimonio, y estaba a punto de casarse con Lucía, 18 años menor. Pero en su nueva vida empezó a notar señales de peligro, confusas, como si fueran reales y a la vez no. En el pueblo cercano, la gente murmuraba a su espalda, algunas mujeres lo miraban con lástima. Un compañero de primaria le advirtió que tuviera cuidado, un desconocido estaba preguntando por él, queriendo asociarse en negocios. Martín cortó el contacto al instante, convencido de que era un chantaje. El día 19 del mes, salió a comprar algo para picar y vio detrás de su coche a un joven desconocido, en cuclillas, con una postura rarísima. Martín le dio una palmada en el hombro y el tipo se sobresaltó. Más raro aún, forzó una sonrisa y pidió hacerle una foto. Martín se negó. ¿Y por qué no lo denunciaste antes?, preguntó Iván. Martín se quedó callado. El interrogatorio se desviaba cada vez más. No solo no admitía la compra del veneno, insistía en que era una víctima a la que estaban cazando. Iván mencionó a Lucía, la chica era joven, lo que hiciera un hombre debía pagarlo un hombre, que no la arrastrara a ella. Martín se quedó mirando, perdido, sin pinta de estar interpretando. Nosotros también nos liamos. No sabíamos si era teatro o si iba en serio. Iván señaló la cuenta de Cucu para ver cómo reaccionaba. Martín lo pensó y dijo que hacía mucho que no la usaba, que el ordenador lo usaba Lucía. Mientras tanto, Lucía estaba de excursión cerca de un templo a las afueras. El investigador Sergio fue a buscarla. En el aparcamiento encontró su coche, pero ella no contestaba al teléfono. A las 9:45 de la noche, volvió tambaleándose con un amigo. No olía a alcohol, parecía normal, y con educación pidió ver la placa del agente. Cuando se la llevaron, le dijo a su amigo. Perdón, os vais a tener que coger un taxi. En el coche, murmuró con reproche, la policía podía haberla encontrado en su trabajo, no hacía falta esperarla junto a su coche, eso era de muy mala educación. Sergio no respondió. Abrió el maletero, vio lo que había dentro y se echó hacia atrás del susto, golpeándose la cabeza con la tapa. Por un instante parecía que había un bebé recién nacido allí, al mirar bien, era una estatua de Buda. Ella dijo que la llevaba para espantar la mala suerte. Sergio, pálido, soltó una maldición. Cuando levantó la vista, Lucía se tapaba la boca, riendo por lo bajo. Ese fue el primer choque. Entonces Sergio todavía no sabía que esa mujer iba a convertir a toda la brigada de homicidios en un caos. Lucía era una belleza clásica, 1,76 de altura, pelo negro largo y liso, un rostro sin una sola imperfección. Se sentaba recta en la oficina y, curiosamente, a cualquiera que se sentara frente a ella le costaba apartar la mirada de sus ojos grandes. Bastaba con mirarla para que muchos olvidaran lo que estaban diciendo. Aunque sospechábamos que ella y Martín planeaban matar a la exesposa, no aplicamos medidas coercitivas. Queríamos ganarnos su confianza primero. Pero en cuestión de minutos, incluso los agentes empezaban a creerle. Era cautelosa, pero segura. Y con esa apariencia limpia y pura, ablandaba a cualquiera, todos la veían inocente. Le dieron privilegios, agua, baño, cambiarse de sitio, estar cómoda. Pero el primer interrogatorio es cuando la policía debe imponer autoridad. Quiero agua. Termino de hablar y quiero ir al baño. Esperen un momento. Cuando Iván y yo bajamos, la vimos en el pasillo conversando con un agente joven. Dijo que había mucho polvo, que tenía rinitis. Iván estalló y lo cambió de inmediato. Cuando la enfrenté de verdad, entendí lo peligrosa que era. Parecía débil, pero contestaba a todo, con una sinceridad perfecta.
Al hablar de sí misma, soltaba pequeños secretos a propósito, como si dijera, «Te lo cuento a ti, porque somos amigos». Iván y yo escuchamos con paciencia. De pronto, se puso coqueta y pidió ir al baño otra vez. Yo me negué. Ella se tapó la boca y sonrió. Hoy no me encuentro bien, me ha venido la regla. Pero cuando Iván abrió la boca, se convirtió en otra persona. ¿Te acuerdas del ordenador que usaste para comprar el veneno? Se quedó bloqueada durante un buen rato, con la cabeza gacha, como una derrotada. Al recuperarse, negó en voz baja haberlo tocado jamás, pero era evidente que mentía. Iván se puso serio, ella había transferido 300 yuanes para comprar la sustancia, y además fue al centro de logística a recogerla, al menos 10 cámaras captaron su cara. Ella empezó a llorar, sollozando. Yo hablé de su familia, de cuánto sufrirían. Giró el rostro. Entonces cambié y la elogié. Venía del campo y aún así entró en una universidad de lenguas extranjeras con una nota de corte alta. Al oír el halago, se animó. Yo estaba alimentando su ego. 10 minutos después, admitió a regañadientes que había comprado 2 venenos. El que causaba cáncer lo escondió en el pasillo del edificio, el letal, en el armario. ¿Por qué los compró? Dijo que había visto a mucha gente preguntando en internet y quería encontrar proveedor para revender y ganar dinero. Un absurdo total. ¿Desde cuándo una oficinista se pone a traficar venenos? Iván perdió la paciencia y la fulminó con la mirada. Se acabó. No juego más contigo. Ella lloró y cambió otra vez, dijo que no podía contar la verdad porque no quería herir a los demás. La insinuación era clara, alguien la obligaba, y ese alguien era Martín. En los interrogatorios siguientes, siempre se le caían las lágrimas. Bastaba que Iván subiera un poco la voz para que sus hombros frágiles temblaran. Mientras tanto, en otra sala, Martín repetía una y otra vez que lo estaban cazando. Y justo entonces apareció una pista nueva. El resultado era imposible de creer, Martín de verdad estaba siendo perseguido y no por un solo asesino. Además de comprar veneno, Lucía había usado muchas veces el ordenador de Martín. A través de un intermediario en línea, apodado Emperatriz Mariposa, publicó en varios grupos de sicarios anuncios de encargo y de despedida. Todos decían lo mismo, 150.000 yuanes, eliminen a mi novio. Pero cuando le mencionábamos el tema del asesinato por encargo, fingía no saber absolutamente nada. ¿Había algo oculto? Poco después, Sergio detuvo a Emperatriz Mariposa. Nadie esperaba que aquel intermediario fuera una chica de 19 años que había dejado la universidad en el noreste. Dijo que solo era una estafadora, que jamás había planeado ayudar a Lucía a matar a nadie. Según su declaración, todo era una farsa. De Anhui, V y Guizhou fueron apareciendo sicarios. Todos contactaban en privado a través del intermediario. Lo más ridículo fue que los 3 primeros eran estafadores. Lobo Solitario, un estudiante de instituto técnico que no quería trabajar, maestro del disfraz, un desempleado de mediana edad adicto a los videojuegos. Y Agua Clara, con un avatar de Jet Li con gafas oscuras, que en realidad era un hombre de más de 50. Aceptó el encargo solo para ir a Pekín a divertirse, según él, Lucía pagaría el viaje. A finales de mayo de 2018, tomaron unas fotos de Martín desde lejos y dijeron que el trabajo estaba hecho, ni siquiera pidieron dinero. Lucía entendió que el intermediario no era de fiar y propuso cancelar el acuerdo. Pero Emperatriz Mariposa la amenazó, si detenía el plan, publicaría toda su información personal en Internet. Al fin y al cabo, por cada sicario que presentaba, ganaba 3.000 yuanes de comisión. Emperatriz Mariposa aseguró que Lucía estaba acorralada y que no podía hacer otra cosa que seguir adelante. A inicios de mayo de 2018 le presentó a 2 profesionales. Uno se hacía llamar Señor del Pabellón de las 7 Muertes y decía que bajo su mando tenía alquimistas, ninjas y francotiradores fijos. Era evidente que solo era un friki enganchado a novelas de fantasía online. El otro era aún más patético, con fotos de la vida diaria de Martín que Lucía le había enviado. Hizo un montaje de cadáver tan malo que daba vergüenza ajena. Lucía no lo aguantó más. Exigió a alguien fiable, alguien con quien pudiera hablar directamente.
El día 8 de mayo de 2018, el intermediario por fin encontró a dos hombres. Se presentaron como mercenarios internacionales, decían que aceptaban encargos de asesinato con frecuencia en Myanmar y Tailandia, sicarios profesionales. ¿De verdad? Probablemente ni Lucía ni Emperatriz Mariposa imaginaban que esos dos mercenarios eran solo dos jóvenes que vivían en Pekín, uno de 17 años y otro de 21. Pero lo aterrador era que sí se atrevían a actuar y tenían un arma. La noche de horror que Martín nos contó una y otra vez la provocaron esos dos adolescentes desconocidos. El 2 de abril, a las 9 de la noche, Martín estaba jugando a las cartas en su oficina cuando oyó que alguien abajo lo llamaba por su nombre. Salió al pasillo, miró hacia abajo y vio a dos chicos flacos. Uno empujaba una moto y llevaba un casco negro que le cubría la cara, el otro, con mascarilla, sonreía con servilismo. «Oye, ¿compras tabaco y alcohol?», preguntó el de la mascarilla, levantando la cara. Martín se quedó sin reaccionar. Su familia sí había tenido una tienda de tabaco, pero eso fue hace casi 10 años. De repente, el de la mascarilla subió las escaleras. Cuando quedaron a un solo escalón de distancia, Martín retrocedió 2 pasos por instinto. El tipo se le pegó más, con una mano metida en una bolsa de tela, con la otra extendida hacia adelante. A Martín se le encogió el corazón, como si se le fuera a salir del pecho. Corrió hacia atrás, cerró la puerta de golpe y se apoyó en la pared. No esperaba que el otro se pusiera a aporrear la puerta como un loco. Solo se fueron después de varios minutos. Aturdido durante un buen rato, Martín pensó si no serían simples rateros intentando sacarle algo de dinero. En las afueras pasaba a menudo, casi nadie quería quitarle la vida. A lo sumo querían dinero para ir a un cibercafé. Lo sorprendente es que Martín no llamó a la policía. Ni siquiera pareció afectado, se fue al supermercado a comprar leche como si nada. A las 11 de la noche, al volver a casa, recordó lo que le habían dicho sus amigos y sintió que tal vez de verdad querían hacerlo desaparecer. Pero aún así no denunció. Ni se lo contó a nadie. En el fondo, creía vagamente que si lo decía en voz alta, se haría realidad. 3 días después, bebió un poco y pidió un conductor. De camino a casa se topó otra vez con esos dos chicos. Ellos también reconocieron claramente su matrícula. Martín temió que huyeran. Quizá por el alcohol, se le subió el valor. Abrió el maletero, agarró un bate de béisbol y los persiguió. Pero los dos se escaparon en la moto. En la oscuridad, viendo alejarse sus espaldas, Martín gritó el nombre de su exesposa. Elena gritó en respuesta por puro reflejo, sin pensarlo. Era hasta absurdo. La primera vez que Martín pidió el divorcio, ella reaccionó con una calma extraña, y su familia no dijo nada. Precisamente por esa calma anormal, cuando notó que lo seguían, su primer pensamiento fue sospechar del cuñado. Iván y yo entramos en la sala de interrogatorio de Martín. Él no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Cuando trajeron a Lucía, se miraron de reojo, él incluso prometió llevarla a casa. Había pasado la noche entera tenso, con los ojos inyectados en sangre. Al vernos, seguía empeñado en que soltáramos a su novia. Iván le lanzó una mirada llena de burla, le señaló la cara y me dijo, inclinando la cabeza. «Mira a este pringado. Tiene más vidas que un gato». Martín parecía tonto de remate. Según Iván, la palabra muerte colgándole sobre la cabeza era tan grande que todo el mundo la veía, menos él. Entonces decidimos decirle una parte de la verdad. Esos dos adolescentes habían recibido dinero para perseguirlo, y en ese momento aún no los habíamos capturado. Los identificamos rápido, tenían antecedentes por peleas y consumo de drogas. Sus teléfonos también aparecían en datos de control. El problema era que, en esos 2 días, parecían tener un poder extraño para moverse sin lógica. A veces aparecían junto al río, luego en las montañas. Iban en una moto sin matrícula. La ubicación se encendía y se apagaba. Quizá todavía estaban buscando la forma de matar a Martín. Ahí Martín sí se asustó de verdad. Dejó de insistir en irse con su novia, y al contrario, se negó rotundamente a salir del centro de detención. Entendió que solo allí estaría a salvo hasta que atraparan a los dos.
En la sala de interrogatorio, Lucía seguía negándolo todo sobre el encargo a sicarios, y Iván estaba a punto de estallar. Al principio, nosotros solo veíamos que la lógica del envenenamiento tenía algo raro, si ya era la tercera, si compró veneno, si además contrató sicarios, entonces ¿para qué? Lucía intentaba demostrar que no tenía nada que ver. Incluso gritó: «Es imposible que yo quiera matarlo. Martín es mi novio. ¿Para qué lo mataría?» «Exacto. Ustedes están por casarse, se llevan bien, Martín es el sostén económico. Ella no tiene ningún motivo para matarlo». Pero lo que dijo después nos dejó a todos aturdidos. Empezó a inventar una historia tras otra, cada vez que se la desmontábamos, lloraba, se detenía un instante y volvía a inventar. Jamás había visto a alguien tan descarada. Primero dijo que Martín quería suicidarse y que le pidió que contratara a un sicario para ayudarlo a terminar con su vida. Luego sacó una versión todavía más delirante, que Martín estaba ligado a una red de narcotráfico y que por eso querían matarlo. Que un narco había amenazado con la vida de su madre para obligarla a hacer todo aquello. Lucía lo contaba con una sinceridad perfecta, lágrimas rodándole por las mejillas, la cara tapada con las manos. Se metía tanto en el papel que parecía creerse su propia historia. Iván se quedó helado, era demasiado ridículo. Y poner eso por escrito en un acta era como restregarle barro a todo el sistema policial, a la fiscalía y a los tribunales. Así no cuadra. Si vas a decir algo, que tenga principio y final. ¿Quién se lo va a creer? Intentó convencerla Iván por última vez. Lucía parpadeó, tomó aire, se dejó caer en la silla, se dobló casi a la mitad, apoyando las manos en la mesa. La verdad es que Martín pidió dinero a usureros y no pudo pagar. Iván se levantó de golpe, gritando insultos. ¿Tú te crees que esta comisaría está llena de idiotas? ¿Nos tomas por tontos? Como sigas así, te subo y te ponen el polígrafo. Te lo pregunto por última vez, ¿querías matar a Martín? Lucía bajó la cabeza, el pelo le cubría la cara. Dejó de llorar. Se apartó el cabello y levantó la mirada, fija, directa. He soñado que lo mataba. Iván se volvió loco. Salió de la sala furioso. Habíamos cometido un error gravísimo. No aplicamos medidas coercitivas a Lucía y no la trasladamos de inmediato al centro de custodia. En parte porque todos la subestimamos, creyendo que solo era una mentirosa de poca monta. Y, sobre todo, porque trasladarla requería al menos a 3 agentes escoltándola. Pero en ese momento, toda la fuerza se había desplegado para capturar a los 2 adolescentes sicarios. Luego empezamos a sentir que algo no iba bien, como si alguien estuviera avisándoles, por eso no lográbamos atraparlos. A las 4 de la madrugada, los 2 seguían vagando por la calle sin volver a su escondite. Sergio montó una emboscada cerca de su casa y no vio nada. Se sentó en el suelo y llamó a los técnicos para pedir la ubicación. La respuesta cambiaba sin parar, ya casi, ya llegan, todavía falta, quizá están lejos. Sergio, desesperado, pateó con fuerza una pared de ladrillo y le gritó al teléfono. Él era patrullero, estaba acostumbrado a la espera, pero no soportaba que la información fallara una y otra vez. Al final, el equipo técnico soltó una frase, seca como un disparo. «Tenéis un topo». El comisario apretó los dientes, ladeó la cabeza y cerró los ojos, como si le doliera una muela. Soltó una maldición y se lanzó directo a la sala de Lucía. Lo que vimos nos dejó helados. Lucía estaba de cara a la pared, con un móvil pequeño en la mano, mandando actualizaciones constantes a los sicarios. Y el guardia, un chaval de 19 años, estaba a su lado echando una partida en el teléfono. Nosotros le habíamos dejado clarísimo que tenía que vigilarla, pero bastaron 20 minutos de conversación para que Lucía lo convenciera de que ella solo era testigo, de que el culpable era su novio y el chico la dejó hacer. No sé cómo, pero Lucía sacó otro móvil y con un descaro absoluto, fue contando paso a paso todo al asesino. Ese era su tipo de persona, se ganaba tu confianza con una facilidad insultante, te tomaba por tonto y probaba tus límites una y otra vez. Me pregunté si lo hacía a propósito, si nos estaba provocando para ver qué haría la policía cuando estalláramos.
El comisario se abalanzó, de una patada tiró la silla de debajo de ella y Lucía pegó un chillido como si la estuvieran degollando. Yo hice como si no oyera nada, mantuve la calma y le puse las esposas. Iván asintió. Así es como tiene que ser. Fue el mayor éxito de Lucía y, al mismo tiempo, su mayor fracaso. Engañó a toda la brigada, pero en los interrogatorios siguientes se enfrentaría a las preguntas más duras. Lo urgente era atrapar a los dos sicarios y hacer que la identificaran. Cerca de las 6 de la mañana, Sergio capturó a los dos adolescentes en una gasolinera ilegal. El mayor, 21 años, lleno de marcas de pinchazos, flaco como un espectro. El menor, 17, no dijo una palabra. Los dos compartían una especie de filosofía instintiva, tan simple que parecía animal. Apenas entró a la sala de interrogatorio, el menor me dio la espalda, levantó las manos esposadas detrás y dijo que estaban demasiado apretadas. Se las aflojé. Me lanzó una mirada y sonrió. Luego pidió ir al baño. Le dije que se callara. Al instante me soltó insultos, con una grosería brutal, como un perro callejero imposible de domar. El mayor tenía marcas de aguja hasta en los muslos, como mínimo llevaba años con heroína. Pero en su pueblo a nadie le importaba, allí la heroína era más barata que el tabaco. Los jóvenes la consumían a montones. Le rocé la mejilla con la mano. Se echó hacia atrás de golpe, con los ojos llenos de miedo y odio. Los dos venían de uno de los distritos más pobres del país. En Pekín vivían intranquilos, les daban pánico los espacios cerrados, no se subían al metro. El menor juraba que, si moría en el metro, su cuerpo y su alma quedarían atrapados allí para siempre, dando vueltas sin que nadie los reclamara. Su idea de la muerte también era distinta. El mayor me dijo una frase que nunca olvidé. ¿Y qué más da que se muera uno? En el interrogatorio elegí trabajar con el mayor, el drogadicto se rompe antes. Al principio se quedó callado, pensando que como otras veces lo retendrían 37 días y luego lo soltarían por ser menor. Pero ya no lo era. Este asunto es gordo. De aquí no sales, le dije. Él resopló. Yo añadí que los dos estaban implicados en al menos 5 robos. Iban detrás de gente que sacaba dinero del cajero con un objeto tipo arma. Y que, aunque lograran escapar, fuera había 4 equipos esperando para cogerlos. Tembló, me miró con odio y por fin empezó a cantar. Suspiré y empecé a redactar el acta. Cuando aceptaron el encargo y vieron los 150.000 yuanes, dudaron. El menor, un cagado, le dijo a su hermano que no lo hicieran, pero el mayor quería el dinero a cualquier precio. Le aseguró que tenía una pistola de verdad, aunque en realidad era una réplica metálica que no disparaba. El pequeño se lo creyó y con esa pistola real y 2 cuchillos de fruta, salieron a hacer el trabajo. La noche en que Martín, borracho, los persiguió, gritó el nombre de Elena. Ese nombre hizo que el mayor se sobresaltara. Él no sabía el nombre verdadero de quien los contrató, pensó que Elena era la clienta. Si el cliente quedaba expuesto y lo detenían, seguro que los delataría. Así que los 2 hermanos decidieron matar primero a quien los había contratado. Esa misma noche citaron a Lucía cerca de un autocine, diciendo que querían renegociar el precio. Lucía fue sola, con un vestido largo y un top de hombros al aire, la noche era negra. Aún así, dejó que los 2 se subieran a su coche. No la mataron de inmediato. Después de hablar un rato, Lucía les preguntó por qué hacían ese trabajo. El mayor contestó con aspereza, por dinero. Ella volvió a preguntar. ¿Y no te da miedo que yo me eche atrás y no pague? Yo mato gente. ¿Tú te atreverías a no pagar? Dijo él. Enseguida la arrastró al asiento trasero, mientras el menor conducía hacia un camino de tierra, desierto, en una zona de obras. El mayor la obligó a decir el nombre real. Lucía guardó silencio. El menor señaló el camino y soltó. Te entierro aquí. Luego asfaltan encima y nadie encuentra el cadáver. Lucía estaba anormalmente calmada. Para asfaltar primero hay que excavar. En cuanto excaven, verán el cuerpo. Los 2 se quedaron callados. Lucía dijo. ¿No queréis dinero?
Yo puedo dárselo. El mayor dudó y le preguntó por qué quería matar a Martín. Lucía dijo que Martín la maltrataba y recurrió a su truco de siempre, llorar, llorar sin parar. El mayor dijo que la ayudaría, pero con una condición, y le bajó el vestido. Lucía no se resistió. Solo al principio suplicó que usaran protección, lo único que recibió fue una carcajada de desprecio. A las 9 de la mañana llevé a los dos a celdas de custodia. Como eran cómplices, no podían estar juntos. A través del vidrio, los dos hermanos dormían tirados en el suelo, en la misma postura. Una persona normal se encogería en un banco o se apoyaría en la pared. El funcionario dijo: «Se nota que son pobres». Cuando llegó el momento de identificar a la contratante, cada uno tuvo delante un conjunto de 12 fotos. Los dos señalaron de inmediato la cara de Lucía. «Es esta mujer. Ella nos contrató». Ya teníamos testigos, Lucía no podía negarlo. Pero no solo se negó a admitir lo de los sicarios, también negó la violación. «Eso no pasó. Estoy limpia. Mi cuerpo solo le pertenece a mi novio». Me dio escalofríos. Alguien que ha sido violada y se sienta ahí como si no hubiera ocurrido nada. Pero en el interrogatorio siguiente empecé a entender su motivo para matar. Entonces lo vi claro, a esa mujer no bastaba con llamarla repugnante. A mí, un policía corpulento, me helaba la espalda. La familia de Lucía era común y corriente, sus padres eran campesinos. La única vez que había pisado una comisaría fue en 2016. En aquel tiempo vivía con una azafata, los vecinos llamaban a menudo porque discutían a gritos. Una noche, la azafata llamó al 110. La policía encontró heridas de cuchillo en las dos, las de Lucía eran superficiales en el brazo. Las de la azafata eran graves en el abdomen. En la declaración, la azafata dijo que eran pareja. Esa noche, Lucía quiso terminar la relación y dijo que quería buscar un hombre para casarse. Discutieron con violencia y acabaron intentando suicidarse las dos. Solo que la azafata se apuñaló en un punto vital y Lucía solo hizo teatro. Lucía, en cambio, dijo que vivían juntas por amistad. Que la azafata tenía problemas mentales y ella estaba preocupada. Pero la azafata parecía tener fantasías irreales con Lucía, por eso discutían. Y por eso amenazaba con suicidarse. Como ninguna pidió que se abriera un caso, la comisaría solo redactó un informe y las mandó al hospital. Tras graduarse, Lucía tuvo varios novios y se separó de todos en paz, sin escándalos. En 2017 conoció a Martín viajando. Al principio, Martín creyó que era cercana, amable, de esas personas a las que nadie detesta. Pero pronto descubrió una parte de ella que nadie veía. Lucía nunca rechazaba a nadie de frente, pero en realidad era extremadamente selectiva, y luego se rebelaba por detrás. Una noche, después de una cena de empresa, llevó a casa a una compañera borracha porque se le pegaba a Lucía sin parar. Martín dejó que la chica durmiera en su cuarto. En cuanto Lucía cerró la puerta, cambió la cara, temblaba de rabia, insultó a la otra por no tener vergüenza. Martín no lo entendía, si no quería, ¿por qué no decirlo de frente? Lo que Martín no sabía era que con él Lucía era igual, solo que lo escondía cada vez mejor. En reuniones sociales, Martín la llevaba y decía que era su pequeña ama de llaves. Todos se reían. Lucía se le colgaba del brazo, mimosa. Poco después, Lucía volvió a contactar a la azafata, con quien supuestamente había roto para siempre, y le dijo que Martín era un cerdo viejo que siempre se creía con la razón. Que si no podía dejarlo, prefería morir. Por fuera, Lucía fingía valorar la relación, pero por dentro parecía esforzarse por conducirla hacia la ruptura. Empezó a mentir, a inventar excusas para sacarle dinero a Martín, hasta vaciarle 5 tarjetas de crédito. Se vestía a diario con abrigos caros, apenas iba al trabajo, y le decía a Martín que odiaba su ambiente laboral, que sus compañeras le tenían envidia. Martín ya no pudo más. Le quitó todas las tarjetas y las cambió por una cuenta con 300.000, diciéndole que ese sería su límite anual. Lucía cambió de tono al instante, primero coqueta, luego furiosa. Lo acusó de robarle su juventud, de engañar sus sentimientos.
En un abrir y cerrar de ojos, toda la culpa terminó sobre Martín. Martín no veía salida. Creía que, si amaba a una chica tan joven y tan hermosa, solo le quedaba aguantar. Lo extraño es que cuando Martín le propuso matrimonio, Lucía no lo rechazó con hastío, aceptó. Y hasta pareció feliz. Solo Lucía sabía que ese sí era un abismo. Antes de aceptar, ya había provocado un desastre. No le dijo a Martín que llevaba tiempo gastándose esos 300.000. Además, usando su nombre y los papeles de su casa, tramitó un préstamo, 1,5 mil millones, 150 millones en moneda local. Para cuando el caso estalló, los intereses ya habían subido a 3,4 mil millones. Los acreedores presionaban con ferocidad, no solo acosaron a sus padres, también fueron a armar escándalo en su trabajo. Por fuera, Lucía parecía no resistirse, seguía siendo la buena, firmando préstamos nuevos para cubrir intereses. Por detrás, llamó a la azafata llorando. «Si no me ayudas, Martín me va a matar». La azafata preguntó cómo. Lucía dio vueltas y dijo: «Si Martín muriera de repente, sería perfecto». Narró en tercera persona un plan detallado. De madrugada, Martín tomaba pastillas para dormir y caía rendido. La puerta, por casualidad, quedaba sin cerrar. Entraba un ladrón, lo mataba, se llevaba el efectivo. Lucía dijo que el matrimonio era imposición de sus padres, que si Martín moría podrían estar juntas todos los días. La azafata tardó mucho en entender qué le estaba pidiendo. Se quedó en blanco, Lucía siempre decía que la amaba con locura. Al final preguntó por qué Lucía no lo hacía ella misma. Lucía guardó silencio un momento y colgó. Fue la última vez que hablaron. ¿Que compró veneno para revender y ganar dinero? Ni de broma. Yo y el investigador Bruno buscamos esas dos sustancias clave. En la alacena de la cocina encontramos una bolsa de polvo amarillento, un tóxico de acción lenta, cancerígeno. En el armario había una botella de vidrio oscuro, guardada lejos de la luz, sin etiqueta. Debía ser el veneno fulminante comprado en Internet. Ni siquiera lo escondía. Mezcló la bolsa entre los frascos de especias y le dijo a Martín que era polvo de jengibre, bueno para la salud. Y cada vez que cocinaba para él, mojaba la yema del dedo en el tóxico cancerígeno y lo echaba a la comida. El veneno fulminante nunca lo usó. Años después, Lucía se lo dijo a un fiscal, que era difícil controlar la dosis, que temía matarlo de golpe, por eso eligió el veneno lento, solo quería que le diera cáncer. No esperaba que, aun con veneno constante, Martín siguiera comiendo y cada vez con más apetito. En esa época tenía buen color, la cara roja y sana. Desesperada, Lucía contrató sicarios para resolver dos problemas de una vez: las deudas acumuladas y borrar para siempre al hombre al que no amaba. ¿Por qué no romper con él? Lucía dijo que, además del dinero, había otra razón: él era demasiado bueno con ella y no podía decirlo. Tal vez, en su mente, una vida valía menos que conservar la sensación de verse a sí misma como alguien buena. Martín recordó la mañana del primer encuentro con los dos sicarios. Lucía se levantó temprano, distinta a cualquier día, pálida, sin tocar el desayuno que él preparó, con cara de preocupación. Antes de salir, lo miró con afecto y lo llamó esposo. Martín dijo: «Fue la primera vez que me llamó así». Luego le dio un beso suave en la frente y se fue sin mirar atrás. Después de forcejear con los asesinos a sueldo, Martín la llamó buscando consuelo. Lucía respondió helada, le dijo que no denunciara, que podían vengarse, que si estaba vivo, saliera corriendo. Martín no entendía nada. Ahora, de pie frente a la puerta de la brigada, por fin entendía más. Al menos sabía por qué últimamente Lucía insistía en cocinar aunque lo hiciera fatal. Él creía que estaba madurando, que quería ser una buena esposa. También supo la verdad del supuesto jengibre en la alacena. Martín seguía aturdido, pero preguntó con una firmeza obstinada dónde podía ver a Lucía. Yo le dije que todavía podía verla, en la puerta del centro de detención. Iván soltó. Deja de perder el tiempo. Ve a hacerte un chequeo. Ese veneno ya está en tu cuerpo y no sabemos qué puede provocar. Martín respondió a medias. Luego suspiró hondo, fingiendo que no pasaba nada.
Y dijo que quería abofetear a esa mujer y romper con ella en su cara. Yo lo piqué. ¿Y si la ves, qué harías? Martín me miró, suplicante. Agente Rafael, no se burle más de mí. Ya he hecho el ridículo suficiente. Antes de transferir el expediente, nadie quería oír a Lucía decir una palabra más, todo era mentira. Cuando el interrogatorio estaba por terminar y las pruebas eran claras, Lucía pidió escribir una declaración. La vi inclinarse sobre el papel, escribiendo con entusiasmo. Media hora después me entregó solemnemente la hoja. Solo entonces vi que era una denuncia. En primera persona nos acusaba de 1000 maltratos, y además inventaba que habíamos fabricado hechos para obligarla a confesar por otra persona. Todo era mentira. Al terminar de leer, pensé una cosa, tomársela en serio era perder. Solté la mano y el papel cayó al suelo. Cuando terminamos el primer acta, se la pasé para que firmara. Ella la revisó con calma, como si nada. Al acabar, tomó el bolígrafo, firmó y con la punta me señaló a mí, luego señaló su cuello blanco, acercando el bolígrafo lentamente. Me pincho una arteria y te salpico de sangre. Antes de que llegue la ambulancia, yo ya estaré muerta. Apreté los puños. Sentí como se me cerraba el campo de visión. Un momento después, ella bajó el bolígrafo, me apuntó a la cara y se echó a reír a carcajadas, como si estuviera viendo un sketch. De verdad le parecía gracioso. Por un instante pensé que quienes más entendíamos a Lucía éramos nosotros, la policía. Ella casi nunca rechazaba a nadie, pero era solo la máscara de buena persona. En cuanto se daba la vuelta, podía hacer cosas que nadie imaginaría. Apostaría a que, en la vida, Lucía no tenía principios. O, mejor dicho, tenía uno solo, la suavidad, ceder, complacer, mientras por dentro se le acumulaban el rencor, la rabia, la sensación de humillación y el deseo de venganza. Oscilaba entre esos dos extremos, engañaba a Martín, se engañaba a sí misma y también nos engañaba a nosotros, como si solo así pudiera sentirse en paz. Pero bajo nuestra presión, su verdadera naturaleza empezó a salir. Las pruebas eran concluyentes. Al ver que sus trucos ya no surtían efecto, sus emociones se desbordaron. Empezó a maldecirme a gritos con palabras teñidas de religión, luego, al minuto, lloraba y suplicaba perdón, pidiendo reunirse con su novio. Le gustaba actuar, necesitaba público, pero yo ya no podía soportarlo. Ese fue el último interrogatorio. Lucía miró a Iván con ojos grandes y redondos y exigió otro interrogador porque él era demasiado duro. Habló con un tono casi mimado. Aunque hacía menos de 10 segundos estaba llorando y aún tenía rastros de lágrimas en la cara. El investigador Bruno tuvo que sentarse frente a ella. 20 minutos después, Lucía pidió ir al baño otra vez. Bruno, impotente, aceptó y una funcionaria la acompañó hasta la puerta para que entrara sola. Estuvo dentro 5 minutos. Cuando salió, se había retocado el labial y también las pestañas. Tengo que tomar medicina, dijo. ¿Qué medicina?, preguntó Bruno. Tenía el bolso lleno de pastillas. Bruno le preguntó una por una. Temía que se las tomara y se descontrolara, así que se negó. Lucía rompió a llorar de forma desgarradora, abrazándose el vientre como si la hubieran apuñalado. Bruno solo pudo sonreír con rigidez. ¿De qué te ríes? Un hombre como tú debe tener fe. Si tuvieras fe, no me tendrías aquí. Soy como tú. Yo me creo cualquier cosa, respondió Bruno. Ella se vino abajo bajo la presión y despertó a esa niña interior que vivía dentro de su personalidad de 2 caras. Quizá esa sí era su verdadera cara. En la mente de Lucía, ella era una buena persona especial, llena de fe. Creía en varias religiones a la vez. Su habitación estaba repleta de textos sagrados. Pero yo sabía que esos dioses que ella se inventaba eran enormes, tan enormes que podían cubrir toda la oscuridad y la maldad que llevaba dentro. Cuando mencionaba a Martín, se llenaba de ternura. Dijo que jamás podría matarlo porque habían tenido un hijo que perdió. Al decirlo, incluso se le humedecieron los ojos. Pero cuando investigué, ese supuesto aborto también resultó ser mentira.
Lucía era como una cebolla, pelaras la capa que pelaras, todo era engaño y en el centro seguía siendo engaño. Cuando firmamos la orden de prisión preventiva, ella dijo: «Agente Rafael, a veces siento que estoy soñando. Si no nos hubiéramos encontrado aquí, no me mirarías así. Pregúntales a mis amigos, yo soy buena. Siento que la yo de la cárcel y la yo de fuera no son la misma persona». Fue lo más cerca que estuvo de decir la verdad en todo el proceso. Al final, la llevamos al centro de detención. En el camino no paró de hablar, era insoportable. Ya no discutía el caso, solo insistía en que era buena, que no merecía ese trato, que no debía estar encerrada con basura. Se tejió una mentira tan refinada que no solo engañaba a los demás, quizá también se engañaba a sí misma. Bastaba con fingir una buena intención para seguir siendo buena aunque hiciera el mal a escondidas. Por supuesto, nunca entendió que su bondad no era más que una forma de adormecerse. En la entrada del centro ocurrió una escena dramática. Martín, el mismo que decía que quería arreglar cuentas con ella, avanzó unos pasos hacia el coche patrulla y, al ver a Lucía bajar hermosa, con las esposas en las muñecas, se quedó inmóvil, como hechizado. Lucía lo miró con los ojos muy abiertos, pasó a su lado con las esposas puestas y no dijo una sola palabra. Aún recuerdo el instante en que Lucía cruzó aquella gran puerta de hierro. Solté un suspiro larguísimo. De verdad le tenía miedo. Gracias por escuchar la historia. Si os ha gustado, dadle like y suscribíos al canal. Muchas gracias.